Muy buenos días, mi nombre es Carlos Gerardo Cárdenas Arias, soy docente de las Unidades Tecnológicas de Santander, del programa de Ingeniería Electromecánica, e investigador asociado del grupo en Diseño y Materiales del mismo programa. En esta oportunidad vengo a presentarles los resultados de un trabajo que se hizo sobre corrosión, donde se buscó cómo era la variación del módulo de elasticidad del acero AISISAE 1045 sujeto a proceso de corrosión por cloruros utilizando el ensayo destructivo de tensión. Vamos a hablar del planteamiento de la problemática, los objetivos, el desarrollo en sí, donde está la etapa investigativa, la etapa de diseño, de experimento, etapa de corrosión, el ensayo en sí de tensión y los resultados. Bueno, ¿por qué el acero 1045? Porque es uno de los aceros más utilizados en la industria. Su estado natural es óxido de hierro, por lo tanto el acero pues siempre tiende a corroerse, a buscar su estado de equilibrio. Eso pues afecta las propiedades, todo el trabajo metalúrgico que se genera alrededor de él para poderlo utilizar en la industria. Y de todas maneras pues hay incertidumbre porque uno no sabe realmente cómo afecta esta corrosión la propiedad del material en cuanto a la resistencia y la elasticidad. Eso fue lo que nos motivó a que generáramos este trabajo. El objetivo general es determinar la variación del módulo de elasticidad del acero sometido a corrosión mediante el proceso de inmersión y niebla salina, aplicando el ensayo destructivo de tensión para el pronóstico de la afección del material y repercusión en su vida útil. Se trabajaron dos procesos de corrosión, uno de inmersión donde el acero pues está directamente afectado por los cloruros, digamos, y la niebla salina, pues donde se hace simplemente es una atmósfera en cloruro para también mirar qué afectación tiene el que esté directamente en contacto con el cloruro y en un ambiente, para saber qué pasa, digamos que en el mar y qué pasa en la zona costera. Dentro de los objetivos o específicos, pues había que desarrollar las probetas para poderlas someter a estos procesos, desarrollar el ensayo de corrosión como tal, todo bajo la norma STMG 31 en cuanto a la inmersión y la STM 8 para el ensayo en sí. Y por último, pues analizar y comparar los resultados que obtuvimos. Entonces, la elasticidad, pues todos sabemos, es una propiedad que tiene el material, donde al aplicar una fuerza, pues se genera una deformación y posteriormente al retirar esa fuerza, pues el elemento regresa a su estado natural, su longitud original. La intención de este proyecto pues, fue analizar la zona elástica, la zona plástica pues se dejó quieta, solamente nos interesaba mirar ese módulo de elasticidad. La probeta, pues sabemos que bajo la norma STM8 viene ya con un dimensionamiento específico. Debido al equipo que utilizamos, nos tocó ajustar un poco esas dimensiones para que la probeta pudiera reventar. Es así
cómo generamos un pequeño cálculo con base en la capacidad del equipo, donde el equipo que conseguimos pues tenía una capacidad de 8.000 newton. Por lo tanto, se hizo ese cálculo dándonos una probeta de 14.159 milímetros. Por lo tanto, se diseñó una probeta de 12 milímetros, se tomó una probeta de 12 milímetros para asegurar de que el equipo la reventara. Este pues es finalmente el dimensionamiento de la probeta SolidWorks, el cual se desarrolló. Para realizar la probeta se utilizó el corte de chorro de agua para minimizar el calentamiento, evitar que hubiera cambio de propiedades por causa de la temperatura. Y después esa limadura que quedó se eliminó en una rectificadora con grano fino para tratar de evitar problemas en el mecanizado que me alteraran la medida de la prueba. En cuanto a la corrosión, se utilizó una cabina de niebla salina y se utilizó un balde donde se diluyó hipoclorito de sodio en agua destilada. En la cabina de niebla salina se utilizó cloruro de sodio, también como solvente el agua destilada. Se tomaron, digamos que 6 tipos de probeta o 6 grupos de probetas, porque se trabajaron 15, 30 y 45 días en exposición. Entonces se manejaron 5 probetas para cada tiempo. Entonces trabajaron 15, 30 y 45 días en la cámara de niebla salina y 15, 30 y 45 días en inmersión. Aquí tenemos unas fotos de cómo se prepararon, cómo se ubicaron las probetas dentro de la cámara, según la norma, para garantizar que pues la niebla cubriera la probeta totalmente. Y aquí tenemos por inmersión el balde donde se ubicaron. Aquí ya pues hay un efecto corrosivo, se puede ver en el fondo un poco de herrumbre que soltó el material de acero. Y al lado pues ya se pueden ver las primeras probetas afectadas por esa corrosión. Entonces podemos observar acá la diferencia en cuanto al tono de las probetas que se extrajeron a los 15 días y las probetas que se extrajeron a los 45 días. Esto nos asegura que efectivamente el tiempo de exposición pues sí afectó el material como tal. En cuanto a los resultados, pues se aplicó la tensión en el equipo y nos arrojaron estas curvas donde podemos ver inicialmente que no se genera esa característica de la curva que nos muestran siempre en los libros, sino que a muy poca fuerza se genera, digamos que una deformación. Esta deformación pues se da posiblemente mientras se obtiene la resiliencia del material, y lo otro es que en algunas oportunidades de todas maneras
La mordaza como tal, pues también es un material de acero, genera también cierta deformación. Entonces, esa constante de elasticidad se determinó, pues simplemente con base en la curva, dividiendo ese esfuerzo sobre la deformación unitaria. Eh, la curva, pues como todos eh, menos saben, esto es estadístico. De todas maneras, está afectado por una alianza, una aproximación estadística para que nos genere como tal ese lineamiento en la curva. Se puede observar en la tabla anexa que hay una pequeña variación. En la gráfica casi que podríamos decir que un resultado sobrepone al otro, pero cuando vemos la tabla podemos observar que sí hay una cierta variación de casi 10 megapascales. Esto en sí, perdón, 10 gigapascales. Esto en sí pues da una alteración bastante grande porque estamos hablando de 10 a la 9. ¿Sí? En el número ahí como tal se ve pequeño, pero cuando uno va a determinar el esfuerzo como tal, pues siempre vamos a tener una gran diferencia en cuanto a la resistencia del material. En la niebla salina se tuvo una curva donde el inicio, pues la deformación inicial es bastante prolongada. Entonces, eso se dio en la probeta que estuvo sometida a 45 días de corrosión. Mm, la verdad, no le encontramos una explicación muy acertada a, a esta situación, porque pues fueron 5 probetas. Hubiera sido una, pues uno dice de pronto una quedó mal ajustada o pasó algo, pero fueron las 5 probetas las que presentaron ese mismo comportamiento. Entonces, realmente es un caso pues para seguir investigando de cuál fue el motivo de que eh, esta corrosión, digamos, hubiera generado ese resultado. Igualmente, pues podemos observar que hay una variación en el módulo de elasticidad y si comparamos ambos módulos en inmersión y en niebla salina, pues podemos observar que inicialmente eh, por inmersión la variación es mucho mayor, pero a los 45 días en la cámara de niebla salina se ve que ese módulo de elasticidad disminuye más que por inmersión. Puede ser que por inmersión, como está directamente en contacto el material con el solvente, se presente una especie de pasivación. Entonces se empieza a disminuir esa velocidad de corrosión y ese sea el motivo por el cual se genera esa diferencia. De todas maneras, este es un primer trabajo que se hace. La intención pues es hacer
otros trabajos adicionales para aclarar todas estas dudas que se generan. Aquí observamos un esquema de barras de cómo fue esa variación del módulo de elasticidad. Bueno, como conclusiones, pues se evidencia que la corrosión en realidad afecta el material de manera ascendente con el paso del tiempo. ¿Sí? Eso permite observar una disminución notable en el módulo de elasticidad del material cuando se somete a corrosión bajo el efecto salino. Comparando los procedimientos de corrosión, que les comentaba, la inmersión es más agresiva, ¿sí? Degrada el material a una velocidad inicial más alta, pero a largo plazo el efecto de la cámara de niebla salina pues se vuelve más crítico, ¿sí? Esto se observa ahí en la tabla, en la gráfica, y pues una posible explicación sería la pasivación. De todas maneras hay que seguir trabajando para realmente constatar eso. El fenómeno de la afluencia, de la plasticidad perfecta, que llaman característico de los materiales dúctiles, como se observa en la gráfica, pues no ocurrió. O sea, la gráfica mostró como si el material tendiera a la propiedad del material frágil. Entonces es algo también interesante de observar y de revisar con una mayor minuciosidad qué le sucede en ese punto. Bueno, estas son algunas referencias. Como pues no estoy presente, no hay preguntas, quiero comentar de por qué utilizamos niebla salina e inmersión en salmuera. Todos estos proyectos pues se hacen en laboratorio y el tiempo para desarrollarlos pues es corto. Ya básicamente se tienen 4 meses para desarrollar estos proyectos. Entonces tenemos que agilizar mucho ese proceso corrosivo, que en un ambiente natural pues nos podría llevar años. Esta es una de las razones por las cuales pues se utiliza estos procesos acelerados de corrosión. Espero que este trabajo haya sido de su agrado. Como les comentaba, la intención es seguir indagando sobre el tema y estoy muy complacido de participar en el evento como tal. Lamento no estar presente, pero de corazón espero que el evento sea todo un éxito. Muchas gracias.